controlar la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Un buen referente de esta primera posición, aunque con algunos aspectos no definidos con precisión, pero un buen referente que se ubica en esa posición negativa, es el acuerdo plenario número 4 del año 2010, que dijo, entre otras cosas, que no es, en principio, admitible o admisible que se utilice la vía de la tutela para esta finalidad. Al otro lado de la discusión tenemos una tesis, diríamos, positiva, que responde afirmativamente y hasta diríamos maximalista, según la cual el juez de garantías o juez de la investigación preparatoria sí debe, ni siquiera puede, sino se sostiene, debe controlar al fiscal, y hay algunos precedentes judiciales al inicio de la vigencia del Código que siguieron esa pauta. Más aún, en el Pleno Jurisdiccional del año 2010 se presentó y se sustentó una ponencia por una magistrada del Distrito Judicial de Obra que inclusive decía que el juez tenía esa potestad, que la podía realizar inclusive de oficio, sin que exista petición del imputado o de su defensa. Mi posición y mi propuesta, ubicándose y fijando la línea de jurisprudencia que dice que no es posible, y allí me ubico. Sin embargo, fijo también una línea de aplicación excepcional que la voy a explicar, y es que, como lo dijo el presidente al inaugurar esta audiencia, en el derecho las cosas no están escritas en piedra, y por lo tanto entendemos que si la Corte Suprema considera en este pleno extraordinario volver a discutir, volver a repensar esta cuestión, entendemos que hay problemas que el acuerdo plenario del 2010 no los resolvió con total precisión. Y entonces sostenemos lo siguiente: el principio de imputación necesaria, señores magistrados, surgió, diríamos que aproximadamente en los últimos 7 años de jurisprudencia constitucional, en virtud de un conjunto de fallos del Tribunal Constitucional que estaba asociado, y eso es clarísimo advertirlo, doctrina constitucional que estaba asociada a la interpretación o al control del denominado auto apertorio y a la aplicación estricta del artículo 77 del Código de Procedimientos Penales. Por lo tanto, una primera acotación que debemos hacer es que este denominado principio de imputación necesaria constituye una doctrina constitucional que se creó para controlar, para limitar o para corregir problemas que existían al inicio del proceso penal y en la formulación de la imputación, pero siempre en el contexto del modelo viejo, del Código del 40. El Código del 2004 tiene, a diferencia de ello, una configuración radicalmente distinta, ¿no? Porque pone como eje de la construcción del modelo el principio acusatorio, y por lo tanto es el fiscal el que tiene la titularidad de la investigación, y en esa línea es que desaparece o ya no existe el contenido del 77 del Código Viejo, ¿no? El equivalente, que es el 336, en ningún momento le autoriza al juez a realizar tal actividad controladora. Y esto es así, señores magistrados, porque en buena cuenta el legislador, al diseñar el Código del 2004, no solamente fijó una convención, no es solamente un acuerdo de las agencias de control que definen seguir esa línea, sino que es fundamentalmente la orientación del derecho comparado, ¿no? Más allá de una línea teórica, basta mirar los códigos, digamos, más cercanos y que son, por lo general, modelos a los que acostumbramos a referir, ¿no? Revise el Código chileno, revise el Código Procesal Penal colombiano, más o menos coetáneos con el nuestro, y encontrarán también la misma línea. O sea, el juez de garantía no puede controlar la disposición del fiscal en la que formaliza la investigación preparatoria. Y ese es el sentido. Se equivocan entonces quienes, cuando citan literatura o legislación extranjera como la que me he referido, dicen: en Chile sí se puede controlar, o sí está regulada la audiencia de control de la formalización de la investigación preparatoria. Lo que existe en estos dos códigos de países vecinos es que el juez abre una audiencia solamente para que el fiscal formalice oralmente la imputación, pero no es una audiencia de control, sino solamente tiene fines informativos. Lo dicho, entonces nos lleva a fijar o a presentar las siguientes ideas.
Asumimos y suscribimos entonces la tesis inicialmente planteada por el acuerdo plenario número 4 del 2010, que dice que en principio el juez de la investigación preparatoria no debería controlar la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Pero, como quiera que la realidad nos indica la existencia de problemas, y es más, con posterioridad al acuerdo número 4 del 2010, se conocen que han habido decisiones que más bien intentan repensar o plantean volver a analizar esa cuestión, nosotros consideramos lo siguiente: de manera excepcional y absolutamente excepcional debería permitirse esta posibilidad. Claro está, y alguien preguntará, pero eso genera el riesgo que lo excepcional luego se convierta en la regla, y así como en el viejo modelo las acciones de habeas corpus y luego de amparos se convirtieron en el mecanismo para intentar hacer fuera de la órbita penal en la constitucional lo que no se puede o no se quiere discutir dentro del proceso penal, pues alguien podría decir, corremos el mismo riesgo. La audiencia de tutela terminará convirtiéndose entonces en una regla, y al final el juez de la investigación preparatoria será siempre o más o menos parecido al juez de instrucción del viejo modelo. Pues para evitar o para reducir al máximo esta posibilidad, planteamos nosotros 5 pautas o 5 criterios que consideramos podrían tenerse en cuenta. En primer lugar, debe entenderse que es una posibilidad absolutamente excepcional. Por lo tanto, no cualquier defecto en la disposición de formalización de la investigación preparatoria podría ser sometida a control del juez vía la audiencia de tutela, sino solamente aquellos que lesionen de manera palmaria el derecho de defensa vinculado al derecho de conocer los cargos imputados en contra del imputado, que así lo dice además el artículo 7.1.2 literal A. Segundo criterio de limitación, pues que dicho control que pueda hacer el juez de la investigación preparatoria esté radicado únicamente a la cuestión fáctica, a analizar si la precisión de los hechos dentro de lo razonable, repito, solo del aspecto factual, ha sido planteado con claridad por el fiscal, mas no y nunca intentar por la vía de la tutela cuestionar el aspecto jurídico, la calificación o tipificación del delito, o inclusive cuestionar la suficiencia o existencia de elementos de convicción que funden la disposición de formalización de la investigación preparatoria. En tercer lugar, y tercer criterio limitador, pues ¿cuál es la finalidad que debería tener la intervención del juez en estos casos? Pues decimos y proponemos solamente una finalidad o una intervención con fines de subsanación, correcciones o aclaraciones, más nunca una intervención con un propósito terminal. No se puede perseguir a través de la vía de la tutela, lograr el archivo del caso o lograr la nulidad del proceso o de lo que haya existido hasta ese momento. En cuarto lugar, señalamos que el grado de conocimiento que se le debe exigir al fiscal para disponer la formalización de la investigación preparatoria siempre debe estar bien ubicado en un nivel de probabilidad inicial. El código dice cuando existan indicios reveladores de la comisión de un delito. Nosotros entendemos que se hace referencia a un nivel, repito, inicial, donde hay causa probable, pero no se le puede exigir al fiscal, cuando está dando el primer paso de su persecución penal, lo que sí se le tendrá que exigir, pues, cuando formule la acusación. Y en quinto lugar, y con eso termino, debe ser una facultad que el juez la deba realizar, pero siempre a petición de parte. Nunca de oficio, porque ello trastocaría de plano el modelo y la orientación que en esto el código sigue, la línea italiana que hace el juez de la investigación preparatoria, un juez de control, pero sometido siempre al principio de arrogación de parte y privilegiando siempre la titularidad del fiscal como director de la investigación. Por eso, y concluyendo y respondiendo a la pregunta planteada en este pleno extraordinario, decimos que sí es posible. Y no solamente ello, sino que es legal que el juez pueda
intervenir vía tutela para controlar la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Pero, y respondiendo a la segunda parte de la pregunta, porque nos dicen, ¿es conveniente? Pues nosotros decimos absolutamente excepcional, y en tanto se puedan tener en cuenta estos criterios que estamos planteando. El ideal del proceso penal, señores magistrados, y cierro mi exposición con esto, sería pues algún proceso en el que no tengamos que salirnos del proceso penal para discutir ante el juez constitucional problemas de afectación de derechos como estos, ¿no? Que puedan terminar lesionando el derecho a defensa del imputado. Pues para eso está la audiencia de tutela, y por eso nuestra línea de aplicación, repito, absolutamente excepcional. Termina. Muchas gracias, profesor Julio César Espinosa Goyena, por sus valiosos aportes y planteamientos. Señores magistrados, doctor Hugo Príncipe. Doctor Espinosa, quiero hacerle la siguiente pregunta. El artículo 71 del nuevo Código Procesal Penal instituye vía tutela de derechos hacer valer frente a cualquier vulneración de los derechos del imputado. ¿Cómo quedaría este artículo según su planteamiento? En verdad, no encuentro yo que haya ningún tipo de, digamos, contradicción, o que lo que estoy planteando tenga que verse confrontado con el tenor de lo que dice el 71. Como he dicho, es legal que el juez pueda intervenir, pero de manera excepcional, porque el artículo 7.1, apartado segundo, literal A, dice que, entre otros aspectos, el derecho a defensa conlleva el derecho a conocer los cargos imputados en su contra. Y entonces es absolutamente compatible con esta posibilidad. Pero, doctor, precisamente, si ya las partes, ya el imputado tiene la oportunidad de recurrir vía tutela de derechos, es más, hay algunos autores que escriben y dicen que el juez de investigación preparatoria se convierte casi en un juez constitucional. Entonces, ¿cómo entender su propuesta? Bueno, lo que estamos planteando y lo que sostenemos es que en gran medida, y es correcto, y yo coincido con esta afirmación que usted hace, el juez de la investigación preparatoria, al final y al cabo, realiza en cierto modo la misma función que hace un juez constitucional, pero la gran ventaja y el gran aporte del nuevo código es hacer y permitir que ello ocurra dentro del proceso penal, ¿no? Con las limitaciones obviamente que tiene un juez por ser penal, pero le permite realizar un control para verificar que los derechos conexos, no a la libertad, sino a la defensa, que están en el catálogo del artículo 71, sean respetados. Finalmente, doctor, ¿no sería crear otra audiencia más para dilatar el proceso o para que el abogado del imputado pretenda dilatar el proceso? Creo que no, por lo siguiente. La verificación de algunos casos sucedidos en los últimos años nos dice más bien que el proceso penal, el nuevo proceso penal, se puede ver amenazado por la posibilidad de que, para discutir esta cuestión, los abogados vayan a la vía constitucional. Y entonces se genera el mismo problema y el mismo riesgo que en el modelo viejo, ¿no? Entonces vamos a abrir la vía de la constitucional, del derecho constitucional, para que se discuta aquello que dentro del proceso penal se pueda realizar. Por lo demás, por lo menos conocemos los datos de Lima, señor magistrado, y podemos afirmar lo siguiente en base a cierta información estadística, ¿no? De 514 ingresos que ha tenido la sede de Lima, que aplica el nuevo Código Procesal Penal en el primer año de vigencia, solo en 42 casos de 514, o sea, solo el 8% ha merecido audiencia de tutela. Entonces, fíjense, en Lima, cuyo nivel de litigiosidad todos conocen es intenso,
ese temor a que la audiencia de tutela se convierta en la regla o termine generando problemas de dilación procesal, por lo menos en el primer año de vigencia, no ha ocurrido. Agradecemos entonces la presentación del profesor Espinosa Goyena. Le hacemos entrega de nuestra certificación y reconocimiento. Aplausos para